Muchas gracias, doctor José Alejandro. Voy a permitir ahorita mostrar mi pantalla. Y bueno, quiero agradecer la invitación a la doctora Gabriela Carrillo y a la doctora Gisela Cañaveras por la invitación para esta plática. Voy a iniciar con agradecimientos, al agradecimiento principal a las personas que nos apoyan en todo momento, que es nuestra familia. También la familia endodóntica, que ellos han sido parte de nuestra formación, la doctora Pati Cholico, el doctor Álvaro Cruz, nuestro padrino Mario Uribe, Octavio Amezcua, la doctora María Eugenia, el doctor Gerardo Gascón, profesores como el doctor César Omar Tet, que a lo largo del camino nos hemos estado apoyando y aprendiendo mucho de ellos, el doctor Jorge Vera, Mónica Romero, así como miembros de la asociación y alumnos del posgrado, que aprendemos también de ellos. Un agradecimiento también especial para una persona que formó parte de mi formación quirúrgica, el doctor Javier Covarrubias Barba, que en paz descanse. Él me enseñó a hacer una cirugía de una manera limpia, de una manera rápida y de una manera efectiva, en el sentido de que lo más importante es el paciente, cuidar del dolor de él y que todo sea en beneficio para él. Y bueno, esta plática, a ver, permítanme, nada más voy a minimizar esta parte de aquí. Le quiero dar un enfoque positivo, que el reencuadre consiste en ser capaces de percibir cualquier situación o experiencia desde diferentes perspectivas y centrarnos en aquella que nos resulte más útil. El reencuadrar una situación quirúrgica consiste en cambiar la perspectiva. Cuantas más opciones nosotros tengamos de una situación, mejor vamos a poder reinterpretarla. De esta manera vamos a poder escoger los instrumentos y los equipos que sean más útiles para encontrar las soluciones adecuadas y poder transformar una situación adversa en algo positivo para nosotros. En esta plática voy a hacer mucho hincapié en el uso de equipos quirúrgicos, como es el motor quirúrgico y el piezoeléctrico, en diferentes circunstancias, como es el manejo del nervio mentoniano, en el manejo del seno maxilar y en extracciones en autotransplantes y reimplantes. No me voy a meter realmente al tema de autotransplantes, simple y sencillamente vamos a manejar aspectos de las extracciones, que muchas veces no se toca y que para mí es muy importante. Y por último vamos a hablar del control postquirúrgico, lo que nosotros estamos haciendo en la Universidad de Guadalajara en los pacientes quirúrgicos. Y bueno, para las personas que estén interesadas en conocer más acerca del funcionamiento del piezoeléctrico, les recomiendo este libro de Tommaso Bercelotti, que fue de las personas que prácticamente trabajó para diseñar este equipo y mostrarnos a nosotros. Quiero iniciar mostrando este artículo del doctor Francesca Vela, muy acertado en esta publicación, en la cual pues nos muestra principalmente las ventajas que tiene el piezoeléctrico para el manejo de tejidos duros, para intervenir estructuras muy cercanas, tejidos blandos o paquetes vasculonerviosos como el mentoniano, el nervio dentario, o también el seno maxilar. Sin embargo, hay una situación, para mi gusto, adversa o negativa que puede llegar a tener el piezoeléctrico, y él lo menciona en este artículo, que se necesitan más estudios y sobre todo, quizás como está avanzando la tecnología, se necesite mejorar un poco para las fresas o la potencia para hacer una preparación inversa o retropreparación. Les voy a mostrar algunos videos más adelante, el funcionamiento y el comportamiento de este equipo en esas circunstancias, que para mi gusto es la única parte en la cual tienen que mejorar. En cuanto al manejo del nervio mentoniano, les voy a mostrar este caso que me hicieron favor de remitir un colega endodoncista, y este tratamiento endodóntico prácticamente estaba transportado, no pudieron encontrar el conducto original, y vemos en el estudio del CBCT la cercanía que hay con la emergencia del nervio mentoniano, que prácticamente pues aquí en esta imagen nosotros lo tenemos a una distancia de unos 4,5 milímetros aproximadamente.
Aquí vemos cómo utilizamos el piezoeléctrico para poder nosotros trabajar esa zona apical con unas fresas diamantadas especiales. El piezoeléctrico también podemos utilizar fresas con sierras, pero para este caso en específico no lo utilizamos. Aquí se ve en esta imagen del video cómo se ve la gutapercha del conducto transportado prácticamente, y en algunas partes donde nosotros ponemos el retractor vemos cómo el cemento de obturación que se extravasó en esa zona, pues prácticamente también irritó la mucosa. Entonces, si nosotros utilizamos un motor quirúrgico, una fresa, una pieza de mano, y utilizamos una fresa seca, al contacto con el hueso va a rebotar y prácticamente, si no tenemos buena sujeción del instrumento, de nuestra pieza de mano o nuestro equipo, pues podemos causar un daño irreversible al nervio mentoniano, ¿sí? Y eso puede ser catastrófico. Y en este caso, bueno, tenemos las imágenes de cómo trabajamos esta pieza. Encontramos, con el azul de metileno, identificamos el conducto original y también desobturamos el conducto transportado para poderlo sellar de una manera adecuada para que no hubiera irritación en esa zona. Aquí en este caso utilizamos pellets de epinefrina. La cavidad, pues prácticamente no hubo comunicación. El lecho quirúrgico que nosotros fabricamos en relación con el nervio mentoniano. Y este artículo de Kim, quiero mostrarlo, yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto. Esa parte es muy importante en cómo nosotros debemos de marcar y proteger nuestro mentoniano. Aquí lo muestran que está sobre la emergencia para poder descansar nuestro retractor. Sin embargo, es muy importante realmente que cuando nosotros marquemos, ya sea con una fresa o con un inserto de piezoeléctrico, lo hagamos por encima de esa emergencia de 2 a 3 milímetros aproximadamente. ¿Por qué razón? Porque al hacerlo como se muestra en la imagen, realmente sí podemos lesionarlo, y más cuando no es un piezoeléctrico. Entonces, hay que realmente ocuparnos de esa situación y como vemos en estas imágenes, pues ponerlo sobre unos 2 o 3 milímetros por encima de él para poder nosotros descansarlo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hagamos esta parte. Y aquí en este video les voy a mostrar lo que viene siendo la preparación inversa o retropreparación con lo que viene siendo el piezoeléctrico. Vemos que son instrumentos diamantados, pero si ustedes observan en el video es muy lento. O sea, y es lo que mencionaba Francesca Vela en el artículo. Realmente sí se torna un poco desesperante a veces, y ese es el mayor defecto que yo le veo al piezoeléctrico. Entonces tenemos que utilizar nuestro ultrasonido tradicional con las fresas diamantadas para poderlo hacer de una manera más rápida y efectiva, sabiendo de antemano que en un procedimiento quirúrgico no es que queramos nosotros hacer las cosas a la carrera, simple y sencillamente hay que hacerlo de una manera rápida, porque eso va a beneficiarnos en el control postoperatorio en cuanto al dolor y al edema. ¿Sí? Entonces, hay que tener los instrumentos adecuados para poderlo hacer de una manera efectiva y rápida. En cuanto al manejo del seno maxilar, les voy a mostrar este artículo que participa el doctor Carlos Estrella, donde hacen una evaluación de las lesiones periapicales y su asociación con anormalidades en el seno maxilar con imágenes de CBCT, en el cual nosotros observamos que el mayor porcentaje de hallazgos de anormalidades es el engrosamiento de la mucosa de revestimiento del seno maxilar, que así es como se debe de llamar. Nosotros nos enseñaron a llamarlo membrana de Schneider, pero es realmente la mucosa de revestimiento del seno maxilar. También el pólipo sinusal, que es lo que se llega a encontrar un 23%, de pseudoquistes centrales, y también combinaciones de periostitis con engrosamiento de estas mucosas, y también antrolitos. Aquí vemos una clasificación de CBCT-PAI en el cual pues nos muestra el tamaño de la lesión del 0 al 5, va aumentando prácticamente la lesión en relación al seno maxilar. Y ya cuando vemos, como en la letra número D, la expansión de la cortical, y en el tipo D, cuando ya hay una fenestración de esa cortical. Lo que nosotros estamos utilizando en el manejo del seno maxilar no es el piezoeléctrico. Realmente sí lo podemos utilizar, pero nos hemos acostumbrado a trabajar de una manera segura con este tipo de fresas, que son fresas diamantadas de un sistema para elevación de seno, que es el DASC, que también tiene este tipo de instrumentos para poderla desprender. Y ahorita vamos a ver el por qué la necesidad a veces de desprender la membrana cuando estamos en contacto con ella. También tenemos estas fresas pequeñas que tienen topes
para nosotros más o menos calcular, de acuerdo a nuestro CBCT, la distancia en la cual nosotros queramos profundizar y que tengamos ese margen de seguridad para trabajar, pues prácticamente de esa manera más segura. Les voy a mostrar este video, prácticamente es nada más para que vean cómo funcionan estas fresas del sistema DASC, que es un diamante fino en una elevación de seno. Y cómo nosotros también podemos utilizar los instrumentos. Entonces, este tipo de fresas trabajan entre 600 a 800 revoluciones por minuto. Inclusive podemos manejarlo hasta 1200 revoluciones por minuto. Aquí nosotros utilizamos el motor quirúrgico, ¿sí? Aquí ya una vez que nosotros llegamos a la membrana, la ventaja de ese diamante es de que no va a desgastar esa membrana, la va a respetar. Lo que sí va a desgastar es el tejido óseo. Si bien es cierto, una de las desventajas al hacer este tipo de ventanas es de que obviamente tenemos que cubrir posteriormente ahí ese defecto con hueso y con membrana, pero aquí específicamente fue una elevación de seno en particular, que de cualquier manera sí o sí se iba a necesitar el hueso. Entonces, estos tipos de instrumentos que vienen en ese kit, pues no tienen filo, son instrumentos romos que realmente nos ayudan con diferentes angulaciones y concavidades de acuerdo a la anatomía de esa cavidad del seno maxilar, para nosotros empezarlo a desprender de una manera gentil, ¿sí? Y también el otro cuidado que debemos de tener cuando nosotros estamos maniobrando en esa zona es que nuestra asistente pues esté capacitada en el sentido de que absorba solo en la periferia, porque el riesgo que se corre cuando nosotros absorbemos dentro de esa cavidad, pues obviamente es dañar esa mucosa de revestimiento, inclusive dependiendo de la potencia, nuestra cavidad de acceso, quizás traérnosla y pues prácticamente posponer este procedimiento quirúrgico, dependiendo de lo que se pretenda hacer. Aquí le voy a adelantar un poco el video. Bien, aquí vemos con aumento cómo lo estamos desprendiendo y después colocamos una membrana de colágena. Esa membrana es por si nosotros desgarramos o por si la perforamos, poderla proteger, ¿sí? En este caso, pues era para hacer una elevación de seno y colocar el injerto óseo. Aquí ya lo estamos colocando y al final, pues adaptándolo y recubriéndolo. En este caso específico de este video viene ya cómo se utilizan estas fresas o el objetivo que podamos, bueno, más bien la ventaja que podemos obtener utilizándolas cuando hacemos una bisectomía y está íntimamente en contacto con esa cavidad del seno maxilar. Entonces, con esa fresa detectamos dónde se encuentra el seno maxilar. Previamente, pues nosotros ya lo podemos saber con el CBCT, pero con estas fresas trabajamos de una manera muy segura. Entonces, una vez que nosotros ya delimitamos y observamos eso, pues podemos hacer ya nuestro procedimiento tradicional del corte del tercio apical. Y la parte importante es de que nosotros no nos vayamos a confundir en lo que viene siendo el tejido granulomatoso que está alrededor de esa periápice con lo que viene siendo la mucosa de revestimiento, porque muchas veces es la lesión tan grande que inclusive a nosotros está cureteando, pues realmente a veces no sabemos por el sangrado si estamos cureteando el tejido granulomatoso o estamos cureteando la mucosa de revestimiento. Entonces, por eso es importante ver. En cirugía, y realmente lo hemos platicado constantemente, aunque tengamos el mejor microscopio del mundo, si no tenemos un buen control del sangrado, realmente no vamos a ver nada. Entonces es muy importante también echar mano de buenos anestésicos, esperar el tiempo requerido para que hagan su efecto, sobre todo para la vasoconstricción, y poder nosotros trabajar de una manera limpia y segura. A final de cuentas, el tratamiento quirúrgico de repente puede llegar a ser un poco tenso, un poco estresante, y de lo que se trata es de disfrutar el procedimiento quirúrgico. Se trata realmente de disfrutar el paso a paso de cada uno de los procesos en cuanto a elevación del periósteo, los tejidos blandos, el acceso de los tejidos duros. Cada parte de ellas es importante. Entonces, utilizar los instrumentos adecuados nos va a permitir a nosotros disfrutar nuestro procedimiento y lograr mejores resultados.
Les voy a mostrar este reporte de un caso que fue realizado en la Universidad de Guadalajara por la doctora Brenda Martínez, su servidor, en el cual, bueno, esta pieza número 26 presentaba un tracto sinuoso con una restauración tipo Onley bien ajustada, sin presencia visible de caries y con los órganos vecinos aparentemente sanos. Las piezas vecinas al hacer pruebas de sensibilidad respondían de manera positiva y con un grado de movilidad 1. En el hallazgo radiográfico observamos esta masa radiopaca que se encontraba a nivel apical de las premolares, sobre todo de la pieza número 25. Y también vemos la lesión que rodea a los ápices de las raíces vestibulares. Sin embargo, nosotros mandamos a hacer un CBCT y en los cortes sagitales observamos esa masa radiopaca que está pues prácticamente flotando dentro de la cavidad, pero prácticamente la vemos contenida en esa mucositis, que es ese engrosamiento de esa mucosa de revestimiento. Y también observamos la lesión, cómo se ve una periostitis alrededor de esa lesión, cómo va empujando y al mismo tiempo cómo se va engrosando la membrana en esa zona. Y bueno, pues nosotros hacemos nuestra planeación de tratamiento, analizamos muy bien la posición para nosotros tener las opciones de tratamiento para este tipo de casos. Y vemos cortes axiales, sagitales, coronales, para hacer nuestra correcta planeación y plan de tratamiento. En cuanto al diagnóstico pulpar de la 25 es pulpa normal, con un periodonto normal y una masa radiopaca a nivel apical. En cuanto a la 26 es tratamiento endodóntico previo y periapical es absceso apical crónico. Pronóstico de la 25 favorable y de la 26 reservado. Nuestro plan de tratamiento en cuanto a la masa radiopaca en el seno maxilar es dejarla ahí y no hacer nada, o removerla quirúrgicamente y mandarlo a examinar a histopatología, o derivarla con un otorrinolaringólogo. Y en el tratamiento de la 26 es hacer un retratamiento o hacer un tratamiento de apicectomía o la extracción. Y obviamente, bueno, nosotros decidimos por la remoción quirúrgica de la masa radiopaca y hacer apicectomía en esta pieza número 26. Previa anestesia con articaína, con epinefrina, en técnica cigomática baja, alveolares medios, palatina baja y con infiltración. Muy importante la infiltración de lidocaína con epinefrina 1/50,000 para realmente nosotros trabajar de una manera segura. Después de haber hecho esto, hacemos nuestra incisión de descarga, nuestro colgajo, vemos la ventana patológica que ya había en la pieza número 26 y obviamente aquí utilizamos este sistema de fresas diamantadas para hacer nuestras ventanas. Hacemos nuestro trabajo de apicectomía en las raíces vestibulares, tanto la mesovestibular como la distovestibular de la pieza número 26. Y a nivel de la premolar, en la pieza número 25, hacemos nuestra ventana. Aquí utilizamos los instrumentos para ir desprendiendo de una manera gentil esa membrana y poder visualizar. Es muy importante decirles que cuando nosotros estamos trabajando dentro del seno maxilar, pues es una cavidad que aparte del sangrado, pues es una cavidad oscura, que si nosotros no tenemos un endoscopio con una luz, una cámara para poder penetrar en esa zona y poder visualizar correctamente, nosotros no vamos a ver absolutamente nada. Entonces, una de las ventajas que existe cuando hay esta situación de anormalidades o de patologías es el engrosamiento que existe en esa membrana, en esa mucosa de revestimiento. Entonces, al principio pues no veíamos nada, entonces nos empezamos a preocupar un poco porque sabíamos que estaba ahí, sin embargo, clínicamente no lo observábamos. Entonces, lo que hicimos aprovechando ese engrosamiento fue pinzar la membrana, sujetarla, la pinzamos y jalamos de una manera gentil para que realmente no podamos hacerle un daño a esa mucosa de revestimiento. Y una vez que logramos eso, exponemos nuestra masa radiopaca con un retractor, lo sujetamos y como estaba adherido a esa mucosa, la empezamos a desprender con nuestra hoja de bisturí de una manera segura. Ya una vez haciendo esto, nosotros colocamos una membrana de seguridad ahí en esa zona, por si hay alguna laceración o una perforación, donde nosotros desprendemos la masa radiopaca y posteriormente suturamos esa zona. Vemos también la radiografía posquirúrgica, en la cual vemos las obturaciones y ya no está la masa radiopaca. A los 15 días de la cicatrización, así es como luce. Y bueno, el resultado de histopatología es, en cuanto a la masa radiopaca,
de secciones histológicas que muestran una masa amorfa de hueso compacto metaplásico con lamelas concéntricas en la periferia, y también se encuentran espacios ocupados por tejido conjuntivo fibroso y algunas lagunas de osteocitos que están ausentes, presumiblemente por el proceso de descalcificación. Y esto, el diagnóstico es un androlito, que es una masa calcificada que se encuentra dentro de esta cavidad del seno maxilar. En cuanto a la lesión que se removió de la pieza número 26, pues mostraba un espécimen por tejido conjuntivo fibroso laxo con infiltrado inflamatorio severo que realmente estaba formado en una porción central con una estructura pseudolaminal. Prácticamente esto es un granuloma, que es el mayor porcentaje de nuestras lesiones periapicales. ¿Y esto derivado de qué? De una periodontitis periapical crónica. Este otro caso es un caso en el cual fue remitido por nosotros. Ya había sido atendido por otro colega endodoncista en el cual ya había pasado por 3 sesiones de endodoncia, pero el paciente al principio se había asustado mucho porque cuando empezaron a irrigar el líquido se penetró en el seno maxilar. Entonces ella sintió como ardor, cómo salió el líquido de la fosa nasal del lado derecho. Entonces cuando ella ya me da toda esta información, yo tomo la radiografía periapical, pero le mando a hacer el CBCT. Entonces en el CBCT lo que nosotros encontramos pues prácticamente es la periostitis, la mucositis alrededor de esta lesión. Y pues bueno, empezamos nosotros a trabajar esa pieza con nuestro tratamiento de conductos. Y este caso no lográbamos sacarlo adelante porque después de 2 recambios de hidróxido seguía con exudado. A pesar de que el paciente ya estuvo con tratamiento de antibiótico-terapia, decidimos nosotros obturar el tratamiento y hacer un tratamiento quirúrgico complementario. También observamos cómo la pieza vecina tenía un poste. Todo eso se le comentó al paciente que posiblemente iba a provocar una lesión posterior, una fractura. Aquí vemos los cortes en los cuales vemos la periostitis, la mucositis, pero el seno maxilar pues no está limpio. Entonces, pese al accidente que se tuvo, prácticamente el daño está contenido ahí en esa zona. Entonces hacemos nuestra evaluación para hacer nuestro tratamiento y aquí hacemos ya nuestras incisiones de descarga. Lo que nosotros utilizamos y se los recomiendo para los que no han tenido oportunidad de usarlos es el Optragate de la marca Ivoclar, que son estos retractores que nos ayudan bastante, sobre todo de premolares a premolares, para tener una visión más amplia en nuestra área quirúrgica. Y eso nos facilita mucho, sobre todo cuando nosotros hacemos la retracción, porque muchas veces cuando estamos nosotros separando, pues nos cansamos de estar retrayendo, hacemos demasiada fuerza en nuestra mano para hacer la retracción. Entonces esto nos facilita y nos ayuda tanto en la visión como en la manipulación. Y una vez que nosotros removemos nuestro tejido granulomatoso, ahí observamos cómo está la comunicación con el seno maxilar. Limpiamos un poco alrededor. El sangrado pues está controlado. Y esta es una de las partes también importantes, que cuando nosotros utilicemos lidocaína 1/50,000, o si no la tenemos por la dificultad que hay aquí en México para obtenerla, porque no se comercializa, pues a veces utilizamos articaína 1/100,000. Pero a final de cuentas, cuando nosotros hacemos el protocolo de lido 1/50, tenemos que esperarnos alrededor de 20 minutos para poder hacer nuestra incisión. Porque si nosotros, después de anestesiar de nuestras técnicas y aparte la infiltración y hacemos nuestra colgajo de manera inmediata, prácticamente no vamos a obtener el beneficio de la hemostasia. Entonces, sí es importante, inclusive Kim y el doctor Francesca Vela comentan que en ocasiones ellos aplican doblemente la lidocaína 1/50,000. Eso quiere decir que cuando ellos hacen la infiltración, se esperan los 15 o 20 minutos y vuelven a infiltrar lidocaína 1/50,000, ¿sí? Y ya después se esperan los otros 15 minutos para poder hacer la incisión. En mi caso, yo no lo he hecho así, yo nada más me espero los 20 minutos y es bien curioso porque realmente la hemostasia se logra efectivamente cuando tú ya estás empezando a trabajar. Porque muchas veces cuando nosotros iniciamos, al elevar el periósteo, prácticamente pues está sangrando constantemente y eso no nos permite buena visibilidad. Entonces, el estar viendo todo de una manera clara sin que nuestro asistente esté tan ocupado en cohibir el sangrado, pues nos hace trabajar de una manera tranquila y relajada.
Y bueno, pues aquí pues hacemos todos los pasos del protocolo de la apicectomía, el corte apical, la inspección con el azul de metileno, y observamos pues prácticamente ya con el aumento en la obturación. Aún así, a pesar de que no filtró en nuestra masa de gutapercha y el cemento que utilizamos para obturar, decidimos utilizar, en este caso, puntas de ultrasonido del piezoeléctrico, que en un inicio lo usamos bastante, con la posibilidad de que pudiéramos a lo mejor tener alguna falla en cuanto al conocimiento del equipo, y pues no, realmente nos damos cuenta que sí, que el ultrasonido, más bien el piezoeléctrico, es muy lento, y ahorita lo vamos a ver. Prácticamente no le hacemos cosquillas. Entonces miren, ahí lo vamos a ver cómo empezamos a activarlo, inclusive con la máxima potencia. Este aparato de la marca WH que yo tengo tiene una particularidad, que tiene el boost. Esa parte, cuando nosotros apachurramos en el pedal, nos da alrededor de unos 10 segundos de máxima potencia, pero aún así no logramos desobturar de una manera rápida. Sí lo podemos hacer de una manera segura, pero no rápida. Entonces, pues obviamente ya nosotros optamos por dejar de usarlo nada más para esta parte del tratamiento quirúrgico. Usamos también pellets de epinefrina para nosotros cohibir el sangrado en ese lecho quirúrgico, y aquí las puntas de papel. Los pellets o las puntas de papel, por la celulosa, de que si la dejamos, que si actúa como cuerpo extraño, si trabajamos con microscopía, realmente no podemos dejar nada. O sea, cureteamos perfectamente bien para simular el sangrado, para quitar todo lo que viene siendo los agentes hemostáticos y favorecer a la cicatrización. Si nosotros observamos bien este tejido con el aumento, vemos cómo se quedan las huellas marcadas del pellet de epinefrina, a pesar de que nosotros removimos la lesión. Entonces optamos por hacer un mejor curetaje. ¿Para qué? Para no dejarle más trabajo al organismo. Sabemos que quitando el agente causal, prácticamente se va a resolver y va a cicatrizar. Pero si aunado a eso nosotros todavía le ayudamos a ese organismo para quitar la mayor cantidad de tejido granulomatoso, el tejido óseo enfermo, etcétera, pues realmente la reparación va a suceder de una manera más rápida. Aquí vemos otra forma de un inserto diamantado, en el cual nosotros hacemos de una manera muy eficiente la limpieza de ese lecho quirúrgico. Inclusive podemos penetrar a esa zona de la cavidad del seno maxilar y no le hacemos nada. Respeta perfectamente bien esa mucosa de revestimiento y no la lacera, no la daña. Si nosotros utilizáramos unos insertos cerrados y lo hacemos con una fuerza en esa zona, realmente sí la vamos a perforar y la vamos a dañar. Pero prácticamente hay que saber utilizar ciertos insertos para cuando trabajemos en esas zonas. Aquí vemos una radiografía preoperatoria cuando estábamos trabajando, la de obturación a retro, una radiografía de control a los 6 meses, donde vemos todavía la lesión, y esta radiografía de control es al año, donde vemos la cicatrización. Se hizo un CBCT de este paciente, tenemos del lado izquierdo el CBCT inicial, del lado derecho a los 18 meses después, y vemos cómo la periostitis desaparece. La mucositis también ya no está. Entonces, el seno maxilar, cuando nosotros inhalamos y exhalamos constantemente, pues hace presión. Entonces, empuja de nuevo al no haber una patología y realmente vuelve todo en condiciones normales. Cuando hay ausencia ya de piezas, hablando de premolares y molares que están en la parte contigua de este seno maxilar, pues prácticamente al perderlas cabalga el seno, entonces lo empuja por la presión del aire. Entonces es importante tenerlo como consideración de cómo también actúa de una manera fisiológica para poder nosotros ver los resultados, no nada más retirando el agente causal, sino cómo participa el organismo poniendo las estructuras en su lugar nuevamente. Este otro caso no se pudo hacer CBCT, es un tratamiento endodóntico que yo realicé y que llega el paciente con tracto sinuoso. Ese paciente no estaba en Guadalajara, vivía ya en otro lado, fuera de la ciudad, entonces se le sugirió mandarse el CBCT y me dice no, que qué otra opción tenía para hacer el tratamiento rápido. Se le propuso la idea de hacer un tratamiento quirúrgico porque quizás podíamos sospechar de una fisura a nivel del poste, ¿sí? Por la zona en la localización. Sin embargo, cuando nosotros hicimos nuestra inspección clínica en el sondeo, que es bien importante, pues no vimos que hubiera penetración en esa zona, estaba intacto. Entonces, ella aceptó hacer el tratamiento quirúrgico. Pocas veces lo hacemos, pero también hay que hacerlo sin CBCT. De repente son circunstancias que se dan. Y bueno, pues igual aquí hacemos nuestro acceso
Vemos el tejido granulomatoso, lo empezamos a remover para visualizar. Y desde ahí ya empezamos a observar la raíz. Vemos algo extraño, empezamos a limpiar y vemos que realmente mi falla había sido que no había encontrado yo el conducto extrapremolar, tenía 3 conductos. Entonces, pues rápidamente empezamos, pues era la buena noticia de que esa pieza no tenía la fisura y hacemos nuestro tratamiento de la apicectomía. El cuidado que debemos de tener pues es el control, ¿no?, de estas piezas, porque pues podemos dañar un poco la pieza contigua y hay que tener mucho cuidado con eso. El piezoeléctrico, pues para hacer lo que viene siendo la ventana, pues sí nos ayuda, pero inclusive para hacer el corte del tercio apical realmente también es bastante lento o podemos dañar lo que viene siendo esos insertos. Entonces, sí o sí, para nosotros es combinar con nuestras piezas de mano quirúrgicas para poder hacer nuestro corte apical, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos haciendo nuestros movimientos, cuidando las piezas vecinas. Entonces, ahí observamos perfectamente bien el conducto obturado, un pequeño istmo que comunicaba a estas dos, y aquí estamos utilizando el cloruro de aluminio de la marca 3M astringente, que es un cloruro de aluminio con una consistencia en masilla. A mí me gusta mucho, en lo particular, este hemostático. Gilberto de Belian nos lo mostró ya hace algunos años y desde entonces nosotros lo conseguimos. Sí se vende aquí en México, lo distribuye 3M y está diseñado generalmente para prosto. Realmente se iba a utilizar como en lugar de los hilos retractores, pero no los funcionó de esa manera. Sin embargo, para nosotros sí nos funciona para tener nuestro campo con muy buena visibilidad sin sangrado. Entonces ahí hacemos nuestra inspección, nuestra obturación con un material bioactivo y nuestra obturación de esa pieza. Ahí vemos cómo la sutura no penetra en la pieza contigua, esos errores hay que evitarlos. En este caso se utilizó suturas de teflón y al final en el fondo de saco nosotros no utilizamos sutura, utilizamos lo que viene siendo, perdón, cianofilato quirúrgico. Y ahorita vamos a ver otro caso de esto. Aquí vemos esta radiografía final y ese es un control a los 4 años donde el paciente está sintomático y pues prácticamente resuelto. Como les muestro, la ventaja de este astringente, cloruro de aluminio en forma de masilla, pues son las cápsulas. Realmente es muy fácil de utilizarlo. Utilizamos una cápsula por paciente. Realmente no es caro, son como 50 pesos por cápsula. Obviamente no se venden de manera individual, se venden en paquetes, creo que vienen de paquetes de 10 o hasta de 50. Entonces realmente el paquete pequeño es el que vale la pena. O juntarse con varios colegas y poder compartir estas cápsulas. Entonces, estas cápsulas pues vienen prácticamente en esta presentación con una pistola y la ventaja de esta pistola es de que es autoclavable. Entonces podemos esterilizarla pues para realmente que nuestro procedimiento quirúrgico pues no rompamos nuestra cadena séptica y lo hagamos de la mejor manera. Entonces estas puntas nos hacen que penetre perfectamente bien en nuestro lecho quirúrgico y realmente sobra porque por más grande que sea el lecho quirúrgico pues tiene una cantidad considerable este cartucho, este carpule, y si no podemos utilizar varios. Otra alternativa que nosotros tenemos, y esto pues obviamente no es nuevo, esto ya tiene mucho tiempo utilizándose, pero lo que sí vamos a hablar es de los diseños de estas trefinas y de los colores que juegan un papel muy importante y el láser para marcar estas fresas trefinas, y ahorita vamos a ver el porqué. Este caso nos llegó con una lesión periapical de una pieza número 26, en el cual pues, vemos en este corte sagital la mucositis que se observa, pero aquí quisimos trabajarlo con trefinas. Entonces nosotros medimos lo que viene siendo la lesión, contabilizando también los 3 milímetros del tercio apical que nosotros vamos a remover. Y la gran ventaja de que ofrecen estas trefinas es de que cortamos el tejido óseo y también el tejido apical al mismo tiempo. Entonces tenemos una periostitis también en este caso y nosotros con esas trefinas pues prácticamente vemos la profundidad que nosotros le vamos a dar. Este es el video ya de la cirugía en el cual, bueno, hacemos nuestro diseño del colgajo.
Y lo que nosotros utilizamos para desprender este colgajo es yo se los recomiendo, digo, todo esto me lo han compartido también nuestros amigos periodoncistas, que es el P24G de Hugh Freedy para desprender el colgajo. Tiene un filo, pero hay que tener mucho cuidado porque sí puede lastimar el tejido conectivo. Inclusive hay que escoger el biotipo. Si tenemos un biotipo delgado, pues podemos desgarrarlo. Entonces, cuando tenemos un biotipo grueso, pues con toda la seguridad y sobre todo cuando está muy fibroso, nos resulta muy beneficioso este instrumento. Aquí lo vemos. ¿Cómo empezamos nosotros a desprenderlo de lo que viene siendo la unión de la incisión de descarga con la horizontal? Y realmente lo hace de una manera muy rápida. Obviamente aquí le damos un poquito de velocidad al video editado para no hacerlo tan lento, pero es muy rápido y desprendemos también el periósteo para evitar que haya un sangrado excesivo. Si vemos cómo sangra, eso siempre es al principio, por más hemostáticos que nosotros pongamos, en un inicio va a sangrar cuando estamos haciendo nuestra elevación del tejido. Ya una vez que nosotros hacemos la retracción, entonces escogimos la trifina con un diámetro de 5 milímetros y vemos esas marcas que no se pierden por la irrigación y porque tenemos un buen control del sangrado. Cuando nosotros utilizamos fresas trefinas de color metálico acero inoxidable con marcas negras, se pierde. Con la velocidad en la que está girando se pierde y no sabemos realmente la profundidad a la cual nosotros estamos trabajando. Y más cuando no tenemos mucha habilidad al utilizar ese tipo de fresas. Entonces se convierte en un tratamiento al utilizarlas muy, muy fiable. Miren, aquí ya desprendemos lo que viene siendo el bloque junto con el tercio apical y aquí estamos utilizando estos instrumentos para desprender la mucosa de revestimiento. Y me pueden decir, bueno, pero ¿para qué la vas a remover? O sea, déjala ahí, no hay que hacerle nada. Bueno, lo que hacemos es desprenderla para diferenciarlo, como les había comentado, de lo que es el tejido granulomatoso. Entonces, sabemos dónde está ubicada a pesar de nuestro sangrado porque el asistente no puede penetrar prácticamente en esa zona por el riesgo que existe. Entonces, ya de esa manera que nosotros desprendemos, pues entonces ya podemos visualizar dónde es el tejido del óseo y dónde está el tejido granulomatoso. Entonces aquí nosotros paralelizamos un poco ese corte porque pues la trefina lo hace circular. Y miren, ahí ya estamos removiendo el tejido granulomatoso, respetando y trabajando con seguridad. O sea, ya podemos curetear con toda tranquilidad sabiendo que está todavía el hueso de la periostitis ahí por detrás en esa pared. Utilizamos aquí el ultrasonido. Obviamente ya no quisimos utilizar el piezo eléctrico por obvias razones. Y bueno, aquí estamos revisando, inspeccionando. Y ya una vez que nosotros vamos a colocar, en este caso, nuestro pellet, ponemos una membrana con la tape. Esta membrana nos va a ayudar para contener y que nuestro pellet no se vaya a ir adentro de esa cavidad. Podemos poner 1 o 2 pellets. Y también pues nos ayudamos nuestras puntas de papel estériles para poder secar nuestra preparación inversa. Y ya con tranquilidad empezamos a utilizar nuestro material de obturación bioactivo. Hay que cuidar el sangrado que puede venir de la parte posterior. Limpiar, atacar, volver a compactar y volver a aplicar. Si nos está estorbando, podemos remover ese pelo. Y ya lo que hacemos es desprender el tercio apical junto con el tejido adherido granulomatoso que estaba en ese bloque. ¿Para qué? Pues para volverlo a utilizar y reposicionarlo. Ese bloque nos puede servir. Pero ya una vez que nosotros quitamos el Colatape y retiramos nuestro pellet, nuestro agente hemostático, estimulamos el sangrado y colocamos un poquito de hueso, bovino en este caso. ¿Para qué? Para que nuestro bloque, pues no quede, más bien quede estable. Porque si nosotros lo colocamos ahí, recuerden que paralelizamos un poquito nuestro corte apical, y entonces eso hace que al reposicionar nuestro bloque no quede muy estable. Y es muy importante que nuestros bloques de puestos de labor queden bien ajustados. Y ese bloque, bueno, pues ahí le ponemos un poco más de hueso alrededor y lo recubrimos con una membrana.
sin hacer presión, pero lo colocamos. Aquí no voy a pasar toda la técnica de la sutura, pero sí quiero mostrarles lo que estamos haciendo para cuidar y proteger a nuestro paciente, porque aunque utilicemos suturas de 5 o 6 ceros, los cabos de estas suturas de la incisión de descarga suelen ser lastimosos. Entonces, dejamos los cabos largos y los atrapamos con las suturas de puntos separados subsecuentes. Entonces, de esa manera ocultamos esos cabos y en lugar de tener, si ponemos 3 o 4 puntos de sutura en nuestra incisión de descarga y lo multiplicamos por 2 de los cabos, pues en vez de tener de 6 a 8 cabos ahí, pues nada más vamos a tener prácticamente 2 y lo vamos a ver ahorita al final. Y siempre tener cuidado. La recomendación que nosotros hacemos es, y que hacemos ahí en el posgrado de endodontia de la Universidad de Guadalajara, es no colocar el último punto de sutura, porque ese es muy molesto a la hora de nosotros retirarlo. Miren, aquí estamos haciendo ya el nudo de la sutura y atrapamos. Si en la primera intención no logramos atrapar los dos, en la segunda sí. Miren, ahí están atrapados. Entonces cortamos y hacemos nuestro siguiente nudo. Entonces utilizamos nosotros cianocrilato quirúrgico en ese último punto de sutura para evitar molestias al removerlo, porque hay ocasiones en las cuales hasta hemos tenido necesidad de anestesiar al paciente para poder remover ese último punto de sutura. Entonces son un dolor de cabeza inclusive pues para el paciente, ¿no? Y nosotros obviamente no queremos lastimar. Si los cabos quedan un poco largos, podemos cortarlos una vez que ya estabilizamos ese punto de sutura y lo sujetamos muy bien. ¿Cómo vamos a removerlos nosotros? Los vamos a remover empezando por el último punto de sutura que nosotros colocamos y de esa manera se van descubriendo los cabos hasta que removemos por completo los puntos de sutura. Hacemos presión con una gasa para evitar el sangrado, inclusive cuando terminamos nosotros de hacer ya coaptar nuestro colgajo y suturar, unos 3 minutos mínimo, de 3 a 5, con mucha presión para desalojar el coágulo que se contiene entre el hueso y nuestro colgajo, y eso nos va a ayudar a evitar o disminuir más bien el edema. Aunado de la refrigeración, que ese es otro punto muy importante. La ventaja de utilizar estos equipos, digo, y también puede ser con piezoeléctrico, con motor eléctrico o con irrigación externa, pero utilizar agua destilada o cloruro de sodio frío. Nosotros lo tenemos siempre en nuestro refrigerador, generalmente estamos a unos 5 grados centígrados aproximadamente. Hay ocasiones que lo tenemos a una temperatura más baja y esperamos a que se descongele, pero realmente eso ayuda bastante también para el control del edema y el control del dolor postquirúrgico del paciente, porque inclusive cuando nosotros estamos tocando con nuestros dedos esa zona se siente fría, muy fría, y eso ayuda bastante. Entonces, ya una vez que nosotros tenemos ahí nuestro último punto, le ponemos cianocrilato quirúrgico, el que utilizamos periacril, o también el periacril es un poco caro, que se utiliza mucho en perio, pero también existe uno de la marca 3M. Ya después les puedo pasar el dato, porque sí es económico, pero es quirúrgico. Entonces, ya una vez que nosotros vemos que no hay puntos sangrantes, entonces sí, ya, pero sí nos tenemos que asegurar de que no haya sangrado. Siempre, antes de que se vaya el paciente, tenemos que asegurarnos de que no exista sangrado. No dejamos ir a los pacientes con sangrado. Y aquí ya observamos nuestro tejido reposicionado. Aquí les muestro cómo están las trefinas milimetradas, números pares, 2, 4, 6, 8 milímetros de profundidad, que a veces realmente no se necesita tanto, pero lo que viene siendo ese láser, esa marca láser, nos ayuda mucho a no perder de vista la profundidad a la que nosotros estamos trabajando. Y también la ventaja de estas fresas, de este kit que les vamos a mostrar, es la durabilidad, el filo que tienen. Generalmente están diseñadas, inclusive de acuerdo al fabricante, como para hasta 40 o 60 usos, dependiendo del tipo o densidad ósea, dependiendo si es tipo 1, 2, 3 o 4. Entre más denso, obviamente, más se va desgastando el filo. Ese es el kit de trefinas. Ese kit de trefinas está fabricado para implantología, para remover implantes o para también colectar huesos o bloques de hueso. Sin embargo, se armó un kit de fresas específicamente para cirugía endodóntica, en el cual consta de trefinas de diferentes diámetros, fresas, bolas quirúrgicas. Todas estas están diseñadas para motor quirúrgico.
no piezoeléctrico, es motor quirúrgico que también se puede utilizar con pieza de baja velocidad con irrigación externa. Y también tenemos una fresa, la que vemos aquí a un lado de la fresa bola, que esa la vamos a ver más adelante cuando nosotros hacemos los autotransplantes, en la cual nosotros de una manera rápida y efectiva podemos quitar el septum, que a veces nos cuesta mucho trabajo porque fresas quirúrgicas de cierta longitud para poderlo remover y que nuestra pieza pueda entrar de una manera fácil, cuesta trabajo. Entonces, este tipo de fresas que se utilizan también en implantología se adaptó para este kit de fresas. Inclusive también, pues la fresa es parecida a la secria y la diamantada, que es para trabajar cerca del seno maxilar o cuando estemos en contacto con ella. Aquí ya nada más vemos la fotografía final, cómo quedan los cabos ocultos de este caso anterior, y nada más quedan estos dos de la incisión de descarga, los demás quedan atrapados. Este otro caso, aquí vemos el efecto del hemostático, ya después aquí, la variante que utilizamos por el tipo de colgajo es dejar periósteo ahí en esa zona, pero se ha demostrado que dejar o no dejar periósteo no interfiere en la cicatrización. Entonces, pues prácticamente vemos que aún con una buena hemostasia vemos que sí hay puntos sangrantes, que es los que el asistente se tiene que encargar. Y bueno, aquí fue un caso en el cual también al principio utilizamos el piezoeléctrico para desobturar, verificamos, utilizamos los microatacadores para poder remover parte de la gutapercha que está adherida todavía en las paredes, y aunado a eso nosotros ponemos nuestro pellet en la parte posterior, pues para que no haya sangrado y tengamos una muy buena visibilidad. Eso nos hace trabajar de una manera tan relajada, tan tranquila, que disfrutamos realmente nuestro procedimiento quirúrgico, y más porque el paciente pues no siente el dolor. Al principio está el paciente con la angustia, la zozobra de qué va a sentir, si va a sentir dolor o no, pero cuando ya se da cuenta que no existe dolor, no hay dolor, pues el paciente se relaja y nos hace nuestro procedimiento también más tranquilo. ¿Y qué es lo que pasa? Curiosamente, por eso son los 20 minutos de espera, porque la mayoría de las veces que hacemos cirugía, ya cuando vamos a obturar es cuando ya no hay sangrado. Miren, observen aquí. Y también el asistente tiene que tener cuidado, porque miren qué es lo que pasa cuando está muy cerca. Se lleva nuestro material bioactivo, tan barato que sale. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también con nuestro asistente de que no es tan cerca, y más cuando ya tenemos un escenario ya sin sangrado excesivo, ya está controlado. Entonces volvemos a agarrar otra porción de nuestro hemostático y le decimos a nuestro asistente, aléjate, aléjate, Satanás. Entonces, ya de esa manera, pues ya no desperdiciamos y podemos trabajar, compactarlo de una manera tranquila. Y aquí no se utilizó el cloruro de aluminio, o sea, se utilizó el pellet, pero también fue lidocaína, 1/50,000. Y sí nos esperamos esos 20 minutos. Lo que hacemos para no perder el tiempo prácticamente y esperarnos ese tiempo de la hemostasia, pues es platicar con el paciente, darle las indicaciones posoperatorias, los medicamentos que debe de tomar, inclusive nos sirve para abrir nuestros kits quirúrgicos, para porque eso también es lo que hacemos, que el paciente vea que esté estéril todo y lo abrimos delante de ellos. Tener nuestras soluciones en orden, nuestras fresas, los pellets, nuestros instrumentos para cada una de las partes del tratamiento. Entonces, realmente no se pierde el tiempo, se aprovecha y prácticamente cuando ya pasó los 20 minutos, pues ya hacemos nuestra incisión. Ahora, en cuanto a la parte de las extracciones, no voy a hablar de autotransplantes, ya es un tema ya muy tocado, muy trabajado, ni de reimplantes. Voy a hablar específicamente de las extracciones en los casos de autotransplantes y reimplantes, el manejo y el cuidado que le debemos de dar nosotros a lo que viene siendo nuestro ligamento periodontal. Y quiero mostrarles este estudio en el 2017. Es un estudio comparativo a 10 años, donde se fabricaban lechos quirúrgicos y se utilizaban terceros molares con raíces completamente formadas en esos lechos creados quirúrgicamente, donde se ve que hay una curación satisfactoria que tiene lugar en el alveolo preparado quirúrgicamente y que se mantiene el espacio del ligamento periodontal y se logra la movilidad fisiológica del diente. Entonces, cuando se dice que no hay que curetear las paredes, es cierto, o sea, hay que cuidar mucho esa parte, pero también generalmente todo el tejido granulomatoso está en el tercio apical. Entonces, ustedes pueden removerlo con toda la tranquilidad del mundo y sabemos que el ligamento periodontal
frontal que trae el diente donador. En un autotrasplante, pues prácticamente es lo que nos va a dar esa movilidad fisiológica y respetarla, siempre y cuando cumplamos con los requisitos y los protocolos que nos marcan para nuestros tratamientos de reimplantes y autotransplantes. Este metaanálisis de dientes avulsionados, mostrando el índice de reabsorción, pues nos muestra claramente que el mayor porcentaje lo ocupa una reabsorción por sustitución en un 51%, una reabsorción inflamatoria en un 23%, superficial en un 13% y en una interna en un 1.2%. Esta fresa que se incorporó a ese kit quirúrgico, pues nos ayuda, que son especiales para regularizar procesos, pues para esos, lo que vienen siendo septums. Lo vamos a ver más adelante cómo funcionan. Y los drills que se usan son para implantes que están topados para la profundidad también, y se utilizan expansores. Esos expansores hacen que cuando no tenemos suficiente hueso para colocar una pieza dental en un lecho quirúrgico fabricado, pues hace una expansión y eso nos expande las corticales, tanto vestibular como lingual o palatina, para poder respetar el tejido óseo, no sacrificarlo, porque realmente hemos visto publicaciones en las cuales no hay espacio, se colocan los dientes, sí funcionan, se mantienen, pero sobreviven, no hay un éxito real, debido a que tenemos muy poco hueso cuando nosotros reimplantamos o hacemos nuestros autotransplantes. En este artículo mencionan las tips y técnicas para mejorar resultados en cuanto a las extracciones. Y yo realmente aprendí de estos instrumentos gracias al doctor Carlos Gómez, que le mando un saludo, periodoncista muy buen amigo de nosotros y del posgrado, en el cual él me dijo de estos forceps, yo no los conocía, entonces él me los prestó, me dijo, Imael, toma, úsalos, y la verdad es de que cuando yo los empecé a usar, realmente me cambió el panorama de cómo las extracciones también pueden ser sumamente fáciles y rápidas y sumamente predecibles, y el resultado de ese tipo de forceps. Este tipo de forceps tienen un bumper o una gomita porque se descansa sobre vestibular, y lo que hace por lingual o por palatino es hacer como un destapador. Vamos a mostrar este pequeño video de varios casos en los cuales mostramos, y realmente lo que evitamos es comprimir ese ligamento periodontal mecánicamente, que eso es lo que se hace con los botadores o con los forceps tradicionales, haciendo los movimientos vestíbulo-lingual y estamos jaloneando al paciente, y más cuando tenemos raíces largas. Entonces ese tratamiento resulta ser totalmente atraumático, y la verdad es que vale muchísimo la pena la inversión. Al principio sí, por el costo decía, híjole, ¿cuántos extracciones o cuánto tengo que cobrar? No, no hay que verlo de esa manera. Lo que tenemos que ver es la principal ventaja es de que lo hacemos rápido, nos estresamos menos, nos cansamos menos, y el paciente es el que obtiene el mejor de los beneficios, al no ser traumático. El paciente no termina lastimado, inclusive voltea y dice, ¿a poco ya terminó, doctor? Sí, o sea, y también lo que ayuda mucho cuando se hacen los reimplantes y tienen ya las piezas coronas, pues prácticamente la mayoría de las veces, si están bien cementadas y bien ajustadas, no se desprende. ¿Sí? Que si bien es cierto, por las fuerzas pueden desajustarse y después requerir otra vez otra corona, pero al final de cuentas no estamos ocupándonos de volver a cementar la corona o preocupándonos por esa parte. Simple y sencillamente nos ocupamos de lo quirúrgico. Entonces, este tipo de forceps, hay ocasiones en las cuales podemos extraer la pieza por completo, pero, ojo, la mayoría de las veces que utilizamos los physics forceps, se tiene que luxar la pieza, pero tenemos que utilizar aparte un forceps para hacer la extracción o la tracción en sentido vertical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un 80 o 90% de las ocasiones nada más luxamos, no nos traemos la pieza por completo. Otra de las ventajas que puede llegar a ofrecer, pero también hay que tener cuidado, es la luxación. Como nosotros vemos ahí en la imagen, se luxa. Entonces, ¿se puede llegar a fracturar la cortical o hacer una fractura en tallo verde? Sí, sí se puede. Y más si tenemos un grosor menor a 2 milímetros, se puede fracturar y hay que tener cuidado. Entonces, hay que escoger también los casos y el tipo de movimientos que vamos a hacer. Entonces, cuando tenemos una cortical vestibular que está mayor a 2 milímetros, lo podemos hacer con mucha tranquilidad. ¿Qué es lo que pasa con premolares o con molares superiores? Que cuando nosotros hacemos esta luxación, se expande el hueso, y eso nos facilita, porque muchas veces en reimplantes, cuando nosotros hacemos la extracción de la pieza y no logramos, o sea, y no se fractura las raíces, y volvemos a meter la pieza después de hacer nuestra pisectomía, no entra.
no entran las piezas. Entonces, yo sé que a muchos que han hecho reimplantes les ha pasado esta situación y prácticamente cuando nosotros luxamos de esa manera, dejamos el hueso un poquitito más amplio y nos facilita la reentrada de esa raíz. Y realmente nosotros lo único que tenemos que hacer es presionar o activar y hacer presión nada más hacia vestibular. Es lo único que tenemos que hacer. No tenemos que estar haciendo esos movimientos vestíbulo-linguales o vestíbulo-conductivos. Y generalmente, ¿cuánto tiempo nos toma? Es relativo, dependiendo de la densidad ósea, dependiendo de la curvatura de las raíces, de la longitud de las raíces, en fin. Normalmente nos toma entre 3 a 5 minutos. El tiempo que yo he registrado, que más me he tardado en una extracción de una molar inferior, fueron 6-7 minutos aproximadamente, y eso porque las raíces realmente estaban largas. Entonces, si hay casos en los cuales hay que hacer el reimplante, obviamente al paciente se le tiene que decir que existe el riesgo de la fractura radicular, hay que escoger los casos, no es para todos los casos por las curvaturas de las raíces o lo delgado que pueden estar esas raíces en sentido mesiodistal. Entonces, el riesgo siempre existe y siempre se tiene que comentar al paciente al hacer esto. Pero cuando son extracciones difíciles, que no es el tema, pero se podría platicar posteriormente de puras extracciones, y realmente ya esa pieza no se va a reimplantar, simplemente se tiene que extraer, se dividen las raíces, dividimos la mesial de la distal o dividimos las vestibulares de la palatina y sacamos con los mismos physics forceps las raíces de una por una y lo hacemos de una manera sumamente rápida. Y cuando no tenemos corona clínica, yo al principio me preocupé, no lo voy a lograr. Sí, sí se puede, siempre y cuando tengamos de 2 a 4 milímetros por lingual o por palatino para poder hacer esa sujeción, esa férula, podemos hacer la tracción y luxación de una manera rápida. Es impresionante. Y sobre todo los caminos superiores, que son largos, cuestan muchísimo trabajo. Entonces realmente se torna sumamente fácil y divertido hacer las extracciones, hasta emocionante poderlas luxar de una manera rápida. En el peor de los casos tenemos que dividirla por la mitad mesiodistalmente para extraerlas, luxarlas, dividirla en dos y que sea más rápido. Pero esos ya son otros tips y otras técnicas. Aquí vemos cómo se luxa la cortical vestibular, sin embargo, no hay una fractura, es una simple expansión la que se hace y aquí utilizamos el forceps aparte para dientes anteriores para poder hacer la tracción vertical. Y si se fijan, los movimientos son muy gentiles en sentido vestíbulo-lingual, ¿sí? Y nada más es la tracción. Aquí vemos el otro central. Vamos a hacer la extracción de esa pieza. Y una vez que se luxa, entonces ya cambiamos por un forceps para dientes anteriores y lo único que hacemos es la tracción. ¿Cómo vienen? Estos forceps aquí sí se comercializan en México, los distribuye COA y se pueden comprar de manera individual o por sets. Los sets pueden ser de su lado derecho con el bumper verde, que viene siendo el Lower Universal, que sirve para molares inferiores tanto derechas como izquierdas, o el Upper Left o el Upper Right para molares superiores tanto izquierdas y derechas, o el Upper Anterior para dientes anteriores superiores, que también nos sirve para dientes anteriores e inferiores. Ya si nosotros queremos conseguir esta otra serie del EZ1 y el EZ2 con el bumper color mostaza, pues nos sirven y se combinan para molares superiores derechas y molares inferiores izquierdas y viceversa. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando segundas molares, que cuesta mucho trabajo poder colocar el Lower Universal, utilizamos este tipo de forceps y realmente por la curvatura que tiene, alcanzamos a luxarla de una manera rápida. Algo de lo cual nos podemos ayudar, de acuerdo a este artículo, también es la hidratación. Cuando nosotros hacemos nuestros reimplantes o autotransplantes, es hidratar esas piezas y el ligamento periodontal. Podemos utilizar agua destilada o cloruro de sodio, pero también el Pedialite, pues lo hemos visto y ya se ha visto en varios temas de autotransplantes y reimplantes, en el cual pues nos alarga un poquitito la viabilidad del ligamento, nos da un poquito más de tiempo para mantenerlo en buenas condiciones. Y también el Endogain. La única desventaja del Endogain, que es una derivado de matriz de esmalte, es prácticamente el costo, pero tiene muy buenos resultados el Endogain para prolongar la viabilidad de ese ligamento periodontal cuando nuestros tratamientos son un poquito más tardados de lo normal, recordando siempre que son pues prácticamente un tiempo extraordinar máximo de 10 a 15 minutos. Y pues bueno, lo primero que se hace es la extracción del diente del receptor,
y luego la extracción del sitio donador, cuidando siempre no comprimir ese ligamento periodontal, sabiendo de antemano que hay una correlación entre el tiempo extraviular y el porcentaje de supervivencia. Anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos nuestro método convencional en el cual estábamos probando el diente donador. Si no entraba, teníamos que utilizar las fresas o quitar el septum con unas forceps o unas gubias o con fresas, bolas quirúrgicas o séquias para estarlo adaptando y acomodando la pieza hasta que por fin lograra entrar en su lugar. Entonces, eso es lo que se hacía antes. Y ahora en la actualidad, sí o sí, tenemos que utilizar un prototipo. Si nosotros vamos a queremos obtener resultados predecibles, tenemos que utilizar prototipos, tenemos que utilizar el CBCT y eso lo vamos a obtener, perdón, con imágenes del CONBIN y obtenemos modelos impresos con diferentes materiales y ahorita en la actualidad son modelos más biocompatibles, transparentes. Y aquí les voy a mostrar este caso en el cual utilizamos el modelo biocompatible y se realizó este procedimiento de autotransplante. Era una molar superior izquierda, en la cual había ya una lesión bastante amplia debido a una fisura, una mucositis bastante extensa. Esa pieza la íbamos a perder, pero pues entonces nosotros vimos que había la posibilidad de extraer la tercera molar para ponerla en este lugar. Una recomendación también, independientemente del prototipo, es mandar imprimir el bloque para que si ustedes quieren practicar in vitro, lo que viene siendo, bueno, fuera de boca, con esos bloques de resina pueden hacer su lecho quirúrgico con fresas de laboratorio para ustedes vean qué es donde tienen que desgastar en el septum para que ese diente donador, cuando ya tienen el prototipo, puedan meterlo en ese bloque tridimensional. Y bueno, aquí ya vemos la extracción. Y en el momento que se hace la extracción, pues bueno, lo que nos tenemos que enfocar es a remover el tejido granulomatoso. ¿Y por qué hago mucho hincapié ahorita en el curetaje? Y ahorita al final lo vamos a ver. Aquí vemos en el fondo la zona vascularizada de esa mucosa de revestimiento del seno maxilar y estamos cureteando perfectamente bien ahí toda esa zona que está circundante o pegada al seno. Y pues ahí tenemos el septum que hay que removerlo. Y aquí es donde entran estas fresas que trabajan a 800 a 1200 revoluciones por minuto con irrigación propia del motor quirúrgico y removemos de una manera rápida el septum. Dependiendo de la velocidad y la fuerza que nosotros hagamos para estarlo removiendo, nos demora más de 1 minuto o 2 removerlo. Obviamente con el prototipo estamos haciendo pruebas y ajustes para no quitar hueso de más. Entonces estamos aquí nosotros ya trabajando y una vez que nuestro lecho y que nuestro prototipo ya entra, entonces ahora sí hacemos nuestra extracción de la pieza donadora para reposicionarla en nuestro sitio receptor. Hacemos nuestra extracción. Lo que sí tenemos que hacer es de manera inmediata con una gasa, de preferencia húmeda o si es seca, nada más tratar de no tocar el ligamento periodontal de la raíz, porque a veces húmeda se nos puede resbalar y ya reposicionamos. Entonces no nos tardamos más que segundos en lo que extraemos la pieza porque ya está nuestro lecho adaptado. Y ya una vez que nosotros checamos la oclusión, podemos utilizar una férula semirrígida, pero la mayoría de las veces en los autotransplantes o reimplantes, nosotros utilizamos esta sutura reabsorbible. No porque se vaya a reabsorber sola y no tengamos que citar al paciente, no, porque nos ofrece una muy buena resistencia, una fuerza tensil superior que hace que podamos estabilizar esas piezas de sobremanera. Entonces, el polipropileno o lo que viene siendo el nylon puede llegar a romperse por la tensión y la fuerza que hacemos. El objetivo es estabilizarla. Entonces, con esta sutura de 4 o de 5 ceros de Brown, absorbible, realmente logramos esa estabilidad hasta que mantenemos bien estable esa pieza. Y esa es una de las condiciones siempre, mantener siempre estabilizada la pieza. Sí debe haber un poquito de movilidad para estimular el ligamento periodontal y evitar una anquilosis. Aquí vemos una movilidad grado 1 prácticamente, que es normal al principio, pero conforme van pasando las semanas, pues ya se convierte en prácticamente sin movimiento. Y este tejido, cuando nosotros lo mandamos a patología, pues resulta ser que había colonias bacterianas.
era un granuloma periapical, pero había colonias bacterianas de tipo actinomyces. De ahí donde radica la importancia de curetear. ¿Por qué? Porque con esas colonias bacterianas sabemos que puede haber persistencia de una lesión o un retraso en la cicatrización, aunque quitemos el agente causal, ¿sí? Entonces, por eso yo insisto, sí o sí hay que curetear a nivel apical para no dejarle trabajo al organismo y aunque quitemos el agente causal, ayudarle a que se regenere de una manera más rápida. Aquí vemos este mismo caso al 21 de mayo del 2020, la radiografía postoperatoria, y ese es un control a los 19 meses. De hecho, la semana pasada vimos a este paciente y tuvimos la oportunidad de tomar una fotografía y vemos esa restauración only. Entonces, pues prácticamente si nosotros observamos lo que viene siendo el tercio apical de la raíz palatina, cuando se hizo el procedimiento, pues bastante amplia, y vemos esta radiografía de control a los 19 meses, vemos cómo hay engrosamiento de esas paredes. Ahora, cuando también hacemos autotransplantes y utilizamos el piezoeléctrico, sí funciona. Voy a presentarles este caso donde también estaba una fisura, se hace la extracción de la pieza, pero al momento de remover nosotros el septum lo hicimos con unas fresas diamantadas de piezoeléctrico. Sí lo hacemos de una manera también rápida, pero no tan rápida como un motor eléctrico. Y es gentil y con irrigación y realmente también es predecible. Entonces, aquí lo estamos utilizando, nos funcionó en este caso, pero también está una limitante en la longitud de esas fresas. Entonces, cuando usamos el piso eléctrico, no tienen a veces la suficiente profundidad para poder remover el septum y que pueda caber a veces nuestra diente donador, nuestra molar en este caso. Por eso es de que nosotros utilizamos esas fresas largas para poderlo retirar. Y estas pinzas que se utilizan en prostodoncia, bueno, pues está uno tratando de utilizar cosas que puedan llegar a funcionarnos, pero no se las recomiendo. Se utilizan para remover provisionales y coronas. Por esas esponjitas pensé que íbamos a ser gentiles con el ligamento, pero lejos de eso se resbala. Entonces podemos tener accidentes nosotros. Por eso es de que yo no recomiendo. Es preferible mejor sujetarlo con una gasa húmeda de la corona clínica para nosotros hacer nuestro procedimiento. Y bueno, una vez que hacemos esto del corte apical, volvemos a batallar con nuestro piso eléctrico. No entendíamos, queríamos seguirlo utilizando, pero prácticamente, como dice Francesca Bell en su artículo, pues no, para preparación inversa no está dando los resultados. Yo quiero suponer que conforme va avanzando la tecnología van a mejorar esta parte y entonces lo va a hacer más completo. Y bueno, aquí en este caso utilizamos lo que viene siendo el MTA, un poquito difícil de manipular, pero bueno, ahí ya tenemos nuestra obturación y ya estamos listos para recolocarlo. En este caso se utilizaron suturas de teflón, ya este caso ya tiene bastantes años, pero no utilizamos ya el teflón para estabilizar esas piezas porque es difícil de suturarlo, se nos resbala al hacer el nudo, aunque es gentil el teflón con los tejidos de la mucosas circundantes, pero realmente no tenemos muy buena estabilidad, ¿sí? Hacemos nuestras pruebas antes de estabilizar, de oclusión, fuera de oclusión, para posteriormente a los 15 días hacer nuestro tratamiento de conductos. Ahora, el por qué, digo, eso ya se ha tocado, pero el hacer una pisectomía en una pieza autotransplantada pues nos ayuda mucho a minimizar los riesgos de fracturas de instrumentos. Por eso es de que en algunos casos se llega a hacer. Aquí ya tenemos ese caso terminado. Ahora, tenemos otra extracción con piezoeléctrico. Este es un caso que no tuvimos los resultados adecuados, pero bueno, así aprendemos realmente a conocer los equipos y los instrumentos. Este caso empezó a mostrar una lesión en una pieza número 37. Se ofreció a este paciente hacer un reimplante intencional. El paciente aceptó. Y utilizamos el piezoeléctrico con estas puntas especiales para extracciones. Y la verdad es que son muy buenas estas fresas, esos insertos, perdón, porque realmente cuando los colocamos entre el hueso y la raíz, pues sí luxa la pieza. Vemos la movilidad que obtenemos al estarla utilizando esos insertos, pero la desventaja es que si hacemos una extracción simple, perfecto, lo hacemos de una manera rápida, inclusive de fragmentos. Pero si nosotros vamos a utilizarlo para un reimplante, no lo utilicen. ¿Por qué? Porque vamos a dañar el ligamento periodontal de la raíz, vamos a dañar el hueso en el tercio cervical, a pesar de la irrigación, y eso no es favorable. No es favorable para el pronóstico de estas piezas.
Aquí vemos el polipropileno que utilizamos, o nylon, prácticamente es lo mismo. Estabilizamos la pieza. Aquí vemos la obturación de la radiografía postoperatoria, la lesión apical, y ya empezamos a ver al control de los 6 meses, pues un poco de reabsorción a nivel del tercio cervical en cuanto a las crestas óseas. A los 12 meses vemos lo mismo y prácticamente es un caso que todavía tiene la pieza en boca, pero pues nada más está sobreviviendo, o sea, no tenemos un éxito, hay que ser claros en eso y aceptarlo. Hay tratamientos que no nos han funcionado. Y ahí vemos el caso que el paciente la sigue manteniendo, no le ocasiona dolor, cosa extraña, pero sí hay movilidad de esa pieza. Y también una alternativa que tenemos cuando tenemos coronas de porcelana y no queremos hacer colgajos y nuestra colgajos pues que tengan bastante extensión y que nuestra lesión apical sea pequeña, pues podemos hacer incisiones verticales en las cuales nada más exponemos a nivel apical, hacemos nuestro procedimiento y suturamos. Y prácticamente pues la cicatriz que pueda llegar a ver ahí pues va a ser mínima y en el fondo del saco donde no se va a observar. Les voy a presentar este caso clínico que hicimos con la doctora Araceli Luna hace algunos 5 años aproximadamente, que nos llegó este paciente masculino de 9 años con trauma dental, en el cual se avulsionó la pieza número 12, la número 21, y llegó nada más en la mano con la pieza dental número 22. Las otras 2 piezas no las encontró. Este accidente lo tuvo él un domingo y fue a la clínica de endodoncia del posgrado hasta el martes. Entonces, bueno, esa es la radiografía inicial. Repito, es un paciente de 9 años y en el cual, bueno, pues lo que hicimos fue reimplantar la pieza, la única que tenía. Entonces, primero pues, limpiamos las caras vestibulares para iniciar con nuestro proceso de ferulización. En ese momento utilizamos cloruro de sodio con EDTA al 17% para descontaminar la raíz. Y hoy en la actualidad ya se utiliza otro tipo de soluciones para poderla desinfectar y limpiar. Hay que limpiar el coágulo que está en esa zona. Hay que anestesiar muy bien porque los pacientes cuando vienen con ese tipo de traumas vienen asustados. Entonces hay que ser gentiles con nuestra anestesia, bloquear muy bien, porque cuando queremos desalojar el coágulo al curetear es un tejido inflamado que a pesar de la anestesia hay dolor. Entonces sí o sí hay que infiltrar ahí en el coágulo para poder ayudar a este paciente y que sufra lo menos posible cuando estemos trabajando. Y bueno, aquí ya estamos nosotros ferulizando las piezas, pues obviamente es un niño, tiene pésima higiene y más cuando después de un traumatismo, pero nosotros pensamos, ¿qué vamos a hacer con las otras 2 piezas que perdió que no pudo recuperar? Quizás por el susto no las buscaron, pero por ahí debieron haber estado. Entonces optamos por fijarnos en las premolares y hacer autotransplantes de la pieza número 34 al lugar de la 21 y de la 44 al lugar número 12. Aquí vemos cómo estamos cureteando, hacemos nuestras extracciones de estas piezas, las reposicionamos previo al desalojar el coágulo, las estabilizamos y hacemos nuestra fijación. Lo mismo hacemos con la del lado contrario y aquí se ve la fotografía en la primera cita. Esta es la radiografía postoperatoria. Aquí podemos observar los ápices abiertos de esas premolares, como lo observamos ahí, y el diente reimplantado. A los 15 días se inicia el tratamiento de conductos, se deja hidróxido de calcio, y a los 30 días se obtura esa pieza. Y curiosamente, se destruye cemento en forma de signo de interrogación, como diciendo, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Sabemos lo que va a pasar, sabemos que va a haber una reabsorción y más cuando es un reimplante tardío, ¿sí? Pero a final de cuentas lo que queremos es solucionar el problema estético, funcional para el paciente y más un paciente de 9 años que puede sufrir daño emocional por el bullying o por cualquier otro tipo de circunstancias. Entonces, ya tenemos una radiografía de control a los 12 meses donde observamos que hay un engrosamiento de las paredes, de las premolares, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y seguimos viendo este signo de interrogación. Se manda con los alumnos de prostodoncia para que le dieran forma a esas premolares.
tanto por vestibular, incisal y palatino, y el escenario inicial comparado con el escenario final. Ya tenemos después la fotografía de cómo este paciente, después de haber sido tratado en prostodoncia, pues le dan la forma que debe de ser, como si fueran sus dientes tanto central derecho como lateral del lado izquierdo. Y en la cara palatina observamos cómo le dieron esa forma también. Y pues el paciente, pues la verdad es que estuvo muy contento hasta que pues nosotros lo volvimos a citar y encontramos esto. Empezamos a ver, bueno, pues la higiene del niño 5 años después y vemos cómo empieza a haber anquilosis. Aquí vemos la reabsorción. Caso muy curioso, en la pieza del central, bueno, la premolar de la 44, sí hay una metamorfosis cálcica, sí hay un engrosamiento, sin embargo, no está la reabsorción tan, bueno, más bien como se aprecia en el lado contrario. Y vemos cómo la otra premolar, ya el signo de interrogación desapareció, prácticamente queda restos del cemento, pero sí hay clara reabsorción en esas dos piezas, tanto el reimplante tardío como el diente trasplantado. Entonces, digo, con tristeza lo vimos, pero bueno, sabíamos que ese es uno de los riesgos. Lo curioso es de que vemos como del lado izquierdo se reabsorbe y del lado derecho no. Sí vemos un poco de reabsorción de la cortical, de la cresta ósea, pero de la raíz, pues si acaso algo inflamatorio nada más en el ligamento periodontal. Y vemos aquí el CBCT, en el cual observamos pues, la reabsorción clara y cómo se ve la butapercha ahí. Y este es un CBCT a los 5 años. Y bueno, quiero compartirles que este mismo caso, el día de hoy, fue expuesto en un cartel por una de las alumnas, Montserrat Alegre, en Budapest. Y la verdad es que nos sentimos muy orgullosos porque, bueno, están representándonos a México y a la Universidad de Guadalajara con este mismo cartel y este mismo caso. Así como los implantes, pues también llega el momento de que también nosotros como endodoncistas y platicando con nuestros remitidores, pues estemos informando de las alternativas que tenemos para conservar las piezas y no estar extrayendo piezas y colocando implantes. A final de cuentas, si la pieza se reabsorbe, si se llega a perder, tenemos todavía la posibilidad del implante. Esa nunca se va a perder y ahí va a estar presente. Y por último, vamos a ver el control del dolor postquirúrgico, que es lo que estamos haciendo ahorita actualmente. Es algo ya sabido, inclusive el doctor Hargreaves en el Endodontic Topics del 2002, pues prácticamente en este artículo muestra las estrategias para el manejo del dolor, donde vemos que la ropivacaína está tomando auge en lugar de la bupivacaína, que son anestésicos de larga duración. Esto es nada más por la toxicidad que tiene la bupivacaína en este tipo de anestesias. ¿Sí? El mismo Hargreaves, en la publicación del 2005, pues ya muestra, aparte de la hemostasia, pues vuelve a mencionar la ropivacaína. Inclusive, la ropivacaína muestra que como un futuro clave de la sensibilización central, que se debe a una descarga prolongada de las neuronas nociceptivas, efectivamente, o precisamente hablando de las fibras C amielínicas, ¿sí? Y esta propiedad tiene una implicación clínica importante porque sugiere que los anestésicos de larga duración pueden producir una analgesia posoperatoria profunda, inclusive días después del procedimiento quirúrgico, además de los efectos cardiotóxicos o cardiovasculares que son minimizados con el uso de la ropivacaína comparada con la etidocaína y la bupivacaína. También en este otro artículo muestran cómo pacientes sanos utilizan la ropivacaína y ven y miden los cambios en cuanto a la frecuencia cardíaca y la presión arterial, donde se observa que por sí sola, sin vasoconstricción, sin epinefrina, no hay ningún cambio en la presión arterial ni en lo que viene siendo la frecuencia cardíaca. Pero si le añadimos epinefrina, después de 2 minutos de haber infiltrado, sí hay ligeros cambios en cuanto a nuestra frecuencia cardíaca y presión arterial. Lo mismo en este Journal de Cirugía Maxilofacial británico, llegan a la misma conclusión. O sea, por sí sola es bastante segura la ropivacaína. Esta ropivacaína, le recomiendo esta revisión de este artículo, pues
pues donde nos hablan prácticamente de la casuística. Generalmente pues se utiliza más en medicina, en cesáreas, en manejo del dolor preoperatorio, bloqueos nerviosos o infiltraciones locales. Aquí en México he tenido la oportunidad de que me han invitado con cirugía maxilofacial y cirugía plástica, en la cual infiltran la ropivacaína para que tengan un efecto analgésico posterior a las cirugías. Y en revisión de artículo, pues de una casuística de 1,661 casos, el 32% fueron con hipotensión, náusea en un 17%, vómito en un 7%, algunos experimentaron bradicardias en un 6% y dolor de cabeza en un 5%. Y en pacientes pediátricos, pues es muy gentil, generalmente es bien tolerada por estos pacientes desde un mes hasta los 15 años, independientemente de la ruta de administración. E inclusive cuando se llega a colocar este anestésico directamente al torrente sanguíneo, pues realmente lo único que puede llegar a ocurrir pues, son este tipo de casos de bradicardias, de hipotensión, mareos. Y en este otro, más bien lo que viene siendo la presentación de 3,000 pacientes en 60 estudios clínicos, pues veían prácticamente que solamente 6 pacientes de ellos, el 0,2%, experimentaron convulsiones. O sea, realmente es un anestésico bastante seguro. En este otro artículo, pues prácticamente mencionan lo mismo que Hargreaves desde un inicio, y lo que se ve que se indica este tipo de anestésicos de larga duración es de que se pueden aplicar antes o después de la cirugía, y vuelven a mencionar que inhiben la sensibilización central, disminuyendo el dolor posoperatorio. Entonces, en Estados Unidos prácticamente la única que se comercializa es la bupivacaína, porque vienen en cartuchos dentales. La ropi y la etidocaína prácticamente se utilizan para áreas médicas y no vienen en cartuchos dentales. Por eso es de que no se utiliza prácticamente en procedimientos dentales en Estados Unidos. Entonces, aquí en México, los anestesiólogos lo consiguen a través de laboratorios PISA, que es el Ropiconest, al 7,5%, que viene siendo 150 miligramos por 20 mililitros, que viene siendo 7,5 miligramos por mililitro, y la otra presentación de 2 miligramos por mililitro. Realmente nosotros utilizamos el 7,5 miligramos, y lo que hacemos es con jeringas para insulina estériles, sacamos de lo que viene siendo esa ámpula, la ropivacaína, y del cartucho que nosotros utilizamos previamente para infiltrar o para nuestras técnicas de bloqueo, inyectamos esa solución, y con una aguja nueva, al final de la cirugía, lo que hacemos pues es colocarlo como una técnica troncular, ¿sí? Y pues prácticamente con eso el paciente, eso se ve bien beneficiado. Los únicos que no están beneficiados son las farmacéuticas, porque realmente cuando nosotros hemos utilizado este tipo de anestésicos de larga duración, el paciente no necesita comprar analgésicos. Realmente controlamos el edema desde la cirugía con suero o fisiológico frío o agua destilada, y aparte compresas frías y todos los cuidados que debe de tener de higiene este paciente. Pero prácticamente es indoloro, no toma analgésicos, y inclusive 2 o 3 días después el paciente está totalmente asintomático. Y pues bueno, ya con esto damos por terminada la plática del día de hoy de alternativas quirúrgicas en endodoncia. Muchas gracias por la invitación. Agradecido yo con ustedes.